Ah, no, pues si me graban nada que ver, pues. No. Uno, no se puede, oye, Oye, uno ya no se puede Oye, juntar a hablar a los oye, amigos, ¿no? oye, bueno, ¿habrá algo peor, pero peor que esa mierda de frase que le agregaron hace un mes al Zoom de recording in progress? Es una mierda. No, es que es una verdadera ordinariez, porque uno, además que igual te aparecía el record, o sea, sí, no es que podía hacerlo, pero era más elegante, ahora es una cosa ordinaria. Entonces yo en los seminarios que hacemos, realmente, yo pongo, entonces uno ya presenta, hace toda la lata, y entonces queda como justo el momento para que la otra persona, el invitado, entre bien y se mete esta ordinariedad, le quita toda la magia. Es todo lo que puedo decir respecto al Zoom. Que tanto nos ha dado durante la pandemia, pero qué tan ordinario que se pone de vez en cuando. Sí, 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 sí. sí. Oye, tener acciones de Zoom que compraste hace 2 años, oye, ¿cómo le hicieron? Oh. No. Sí, yo me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos cuando empezó la pandemia, entonces ¿Ya? como que la universidad a último minuto firmando el acuerdo con Zoom, cuando dijeron ya no tenemos que ir online, así como Sí, po. firmando ya, y Sí, al costo que le habían puesto finalmente, pues el plan que le sí, pusieran y tenían que aceptar para que la heavy. cuestión funcionara, así como, Sí, sí, sí. No, debe estar gigante. Me di cuenta hace un par de días atrás en un partido que fue de la Liga Española, el Barcelona, parece el fin de semana, yo soy ¿no? bien fanático del Barcelona, con duelos sin Messi, pero igual fanático. Y o fue en las Olimpiadas, no, sí fue ahí. Y claro, y una de las propagandas, primera vez que yo veo de estadio, Zoom, así de todo, que esas son No. caras, pues partidos del Barcelona, Real Madrid. Claro. Entonces, wow, ya estamos, ya tenemos plata para empezar a votar ya, ¿cachai? Está bien. Sí, es que Zoom, y de hecho Zoom era la más desconocida antes porque no pertenecía a ninguna gran Claro, Conglomerado, claro. marca. conglomerado, Google, Claro, claro. claro, no era como Mito, Skype, que viene Sí, como. sí, Skype viene instalado en el computador, pues, o sea, te Claro, sí, obligan a po, usarlo. porque lo sí, compró po. Microsoft, po. Cuando lo compró Microsoft te obligaba. De Claro. hecho, entré ahí con tu Hotmail. En Esto realidad, ya. qué raro que Skype no haya agarrado, porque no, porque como que se devalúa, no. Sí, Sí. po. Es que yo creo que es por lo mismo, porque como son partes de, bueno, es como el explorador el Edge, que antes era como Internet Explorer, que es Sí. malísimo, porque como te obligan a usarlo, no se preocupan de que sea bueno, po. En cambio, Mm, Zoom dijo, mira, no nos conoce nadie, pero vamos a tener buena calidad, súper buena plataforma, amistoso, no te aseguramos sí. Claro. nada sobre tus datos y tu información personal. No, obvio, que es el verdadero negocio, weón, no Claro. por nada. Pero ¿sabéis qué? Respecto a eso, a mí, perdonen, yo no sé si piso algún callo, les quiero pedir No, no, disculpas, no. pero esta weá cuando algunos dicen no usamos Zoom o no usamos WhatsApp porque ahí nos pasamos a Telegram, yo, perdóname que te diga, siendo un weón de izquierda, radical, medio delincuente y toda la cosa, o sea, weón, cuando uno hace maldades, suponer que no te están vigilando, que no conocen lo que haces, o sea, Ujú. yo eso lo perdí hace 20, 30 años atrás. Entonces me da lo Claro. mismo. Esa weá así como, no, me da lo mismo. Tengo súper claro el tema global, pero de la perspectiva así como, no voy a impedir que yo, Darío Quiroga, tengan mis datos. Weón, los tienen todos, todo el rato. O sea, Claro. no. Desde que te metiste a Messenger, como a Hotmail, cuando era uno, era 15 años atrás, 20 años atrás, Sí, cuando los primeros mails Claro. ya ahí cagaste, ya sí, la cagaste, información la tienen. Y cagaste. además que tampoco es que uno sea tan importante como, no sé, un hacker mega internacional, Edward Por ahí Snowden, no sé qué, de tal cual, Wikileaks. tal cual, tal Claro, cual. y no es nada que no hayáis comentado en Twitter, que hayáis Claro, compartido esa misma información en Instagram. Sí, O sea, sí, estamos claros que eres súper de izquierda. No, sí. no, te Claro, vamos a vigilar claro, igual, ¿no? Y si claro. no, o no te vamos o nos da lo mismo y no te vamos a Nos da lo vigilar. mismo, weón. Yo me acuerdo igual en la universidad, cuando teníamos reuniones como política y cosas así, le sacábamos la batería al celular, los dejábamos en el Sí. refrigerador, antes los ponían en el refrigerador, usando Y- Telegram, cuando Telegram sí, era como, no, que esto es de los rusos, podemos usarlo. claro. Y no hablábamos ni una cuestión, si era como decir, ya, ¿quién va a ser el encargado de la completada del fin de semana? claro. ¿Quién va a juntar los fondos? Claro, a lo más un maquineo chico de decir, oye, pongámonos de acuerdo antes de la asamblea, pero nada que le importara al gobierno. Claro. Oye, Marcelo, si hacemos la partida oficial ahora, ya que. Vamos con la partida oficial. Perdón, nunca más. No, no, sí, Ah, así, no, así somos. perfecto, esta era la intro.
Señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Mi nombre es Marcelo Valverde, me encuentro como siempre junto al historiador, académico y estudioso del humor y la cultura popular, Matías Hermosilla. Y Matías, cuéntanos quién es el gran invitado que tenemos el día de hoy. Mira, estoy muy contento porque yo soy un seguidor, yo ya le decía en off a Darío, más del Rogerío que de la Cosa Nostra, analista político, social, vinculado con campaña, una persona que se define roja, una persona de izquierda, el gran Darío Quiroga. Bienvenido. Yo supongo que después lo editan y le ponen así le ponemos fanfarria. Claro. Y le ponemos la internacional de fondo. Muy bien. No, la internacional en cualquier escenario. En cualquier escenario siempre es como una buena piscola. Siempre hay momento para una internacional. Una internacional a capela. Gracias. Gracias por la invitación a los dos, de verdad. No, nosotros somos fanáticos del Rogerío y de tu podcast también, en general. Oye, mira, nosotros ahora queremos instaurar una nueva pregunta que la partimos en el capítulo anterior, que es preguntarle a nuestros invitados qué creen ustedes que significa o qué se les viene a la mente con el título de este programa. La verdad también se inventa. Bueno, primero que me sonaba porque lo había visto, no los había escuchado, no les voy a mentir. El otro sí lo había escuchado en algún rato, el otro boliche en que está ahí Marcelo, el del humor. El sentido del humor. Sí, ese lo escuché una vez. Pero justamente me resonaba porque el título es muy bueno, ¿cachai? La verdad también se inventa. O sea, mira, podría irme en la profunda, ¿ya? De hecho, desde una perspectiva, uno podrá esperar de alguien izquierdista que decir, sí, pues compañero, porque efectivamente... No. Pero ¿sabéis qué? Me vale hongo en este rato esa mirada, digamos, no digo que no exista, digo que ya lo sabemos, ¿ya? Toda la mirada así como de las grandes maquinarias de información, pero también, ¿sabéis qué me gustó y me resonó más bien a nivel individual? Porque cuando tú invitas a alguien, bueno, uno también puede construir aquí su propia verdad. Yo puedo contar cosas que no son ciertas de mí mismo, cosas pequeñas, inofensivas, pero quizás aumentan, no sé, la posibilidad de tener una nueva conquista. Entonces creo que a nivel grande de la historia, de los estados, también a nivel pequeño, hoy en día la verdad también se inventa. Así que está bien, es lo que hay. Perfecto. Mira qué bonito punto, pensando en algo que con Marcelo hemos reflexionado harto ahora, hace un rato, que es que en el tiempo actual, lo pensábamos en función a la comedia, ¿no? En el tiempo actual donde siempre no se tiende a reflexionar sobre la idea de que tiempo más tragedia igual comedia. Hoy, hoy, como es tan instantáneo, pasamos tragedia y comedia automáticamente viven juntas, porque no nos podemos dejar de reír de esa tragedia porque estamos en esa constante. Y al mismo tiempo... Me queréis pegar en las costillas, weón. Entre Martín con la pierna arriba. No, es que en esas condiciones yo no puedo seguir este podcast. No, está bien. No, pero a lo que me refería, a lo que iba, ya. Pensando en los ciclos grandes. Claro, ya no podemos tampoco pensar tanto en esos ciclos. Tenemos un gran ciclo político que está pasando y todo, ¿no? Y que estamos viviendo y que hemos vivido de manera constante desde octubre, desde el 18 de octubre y para atrás, ¿no? Pero hoy en día ese valor de lo íntimo, de las sensibilidades personales y de esas verdades personales toma otro valor. Lo pensamos para el humor contingente, es decir, casi que hoy día el humor político no tiene mucho sentido porque es un humor político instantáneo, no tanto de reflexión posterior. Porque el valor de este proceso está en el ir viviendo e interpretándolo al tiro. No sé, sí. ¿Cómo ves tú ese proceso? Como ese diálogo entre grandes ciclos políticos, pequeños momentos y esa instancia como personal, íntima. Sí, o sea, a ver, respecto a lo que planteé, por ejemplo, el tema del humor político, que en realidad, yo no sé si pierde sentido, porque creo que hay mucho humor político. Ahora, es cierto que se pierde la frontera, el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora nosotros, o sea, probablemente quienes estén escuchándolo, echándole un vistazo, seguramente se van a reír con nosotros, y es permanente automático porque se empieza como a difundir el lugar específico del humor, del bufón, en una sociedad que... a ver, donde pasan yo creo dos cosas, nuevamente en blanco y en negro, donde por una parte cosas ciertas, relevantes, comunicadores, espacio, etcétera, terminan siendo permanentemente una bufonada de la realidad, donde nada importa, así que riámonos porque el mundo leve, yo creo que eso ya tiene algunas décadas,
pero avanza mucho. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad que tiene muchos elementos cada vez más estupidizantes. Y en ese sentido es como la risa de la hiena, la risa fácil de que me río cualquier cosa. Es como el pastelazo al político. Y esa es la parte así como más charcha. Pero la otra, que sí me parece más interesante, es que a su vez también hemos perdido, al menos algunos sectores, cierta gravedad para analizar la realidad. Y ahí yo creo que ahí se abre un campo que es interesante, que en el fondo, que es un poco, yo creo, el ejercicio que hacen ustedes, que hacemos nosotros en nuestros podcasts, etcétera. Es decir, somos capaces de hablar de cosas relevantes, profunda, significativa, pero lo podemos hacer con la ligereza que haga que esto no sea solamente una tarea de elegidos, de militantes, de gente en una pieza oscura, pasado a cigarros, sino que podemos hacerlo también con una piña colada en la mano, riéndonos, en fin, claro, mostrando nuestras diversas identidades, donde se fusiona en un buen sentido la discusión pública con quien también nosotros somos, ¿cachai? Entonces yo creo que eso, ahí hay una puerta interesante, que es sumar audiencias, para decirlo honestamente, a la reflexión política, a la reflexión de la polis. Y eso yo creo que es un camino necesario, donde efectivamente van a haber subidas y caídas. Lo de la lista del pueblo tiene que ver con eso también, digamos, entre muchas otras, entre algunos esfuerzos, algunos intentos que de pronto avanzan y que después caen muy rápidamente. Yo creo que es un proceso, un periodo de acomodo, y yo tengo en ese sentido una cierta expectativa y un cierto optimismo de que hay al menos un camino que uno puede transitar para sumar más personas a la reflexión cotidiana de lo que nos pasa, que yo creo que eso es o sea, lo voy a decir ahora dramático, la clave para salvar a la humanidad, porque la humanidad está en riesgo, o sea, de verdad está en riesgo, está en riesgo, o sea, yo así si tuviera que apostar, no sé si uno puede apostar que en 300 años más hay humanidad, estoy pensando en una cifra así, de verdad, así la debacle, y para eso, más que aparezcan las soluciones mágicas y los grandes liderazgos, yo creo que lo que es necesario es que la humanidad se haga cargo de sí mismo, y eso implica mucha gente, implica procesos de democracia abierta, implica que efectivamente conversemos también de las cosas que están pasando, como conversamos de fútbol o como conversamos de chiste, o como conversamos de cualquier cosa. Eso yo creo que ahí hay una puerta y siento que en ese sentido hay algunas brotes verdes, como dicen los economistas en la sociedad chilena. Algo. Sí. Claro, porque tiene mucha razón, porque ya no estamos para estar pensando cómo a nivel táctico y estratégico logramos en un largo plazo llevar el modelo ideal. No, es como cómo le hacemos tener una mejor vida a la gente ahora. Cómo podemos tener todo un poquito más de dignidad, un poquito menos de injusticia, un poco más de democracia. Cómo podemos tomar la decisión entre más personas. Y claro, es súper importante. Y por otro lado, tal como decías tú, lo que pasa con la lista del pueblo, que en su momento también pasó con el Frente Amplio cuando se gestó, que eran un montón de movimientos, se separaban, se peleaban, se salían, se entraban, y gracias a eso, hoy en día como que algo más o menos ahora estable, porque ya se quedaron lo que son el alma que terminó siendo realmente esta subjetividad que representa el Frente Amplio, son los que se quedaron. Pero por otro lado, también yo en La Cosa Nostra, por ejemplo, ponen memes como miniaturas de YouTube, memes sobre política, o estos seminarios sobre El Padrino, o lo que hacen, por ejemplo, en Stock Disponible, que también hacen secciones como, no sé, porque Renato Garín, que hacía las cartas, el tarot, el oráculo del poder y todas estas cosas. Que es bacán porque antes, como decías tú, solo se veía en el fútbol o en la farándula. Y está el fútbol y la farándula, y después están estos programas de política, tolerancia cero, súper denso, y que uno como que se asustaba porque decía, yo no sé tanto cómo voy a quedar de tonto si voy a escuchar eso. En cambio ahora es un buen momento para que la gente se interese en política y por suerte hay espacios donde pueden ir a recibir esa información o a pelear, que ya no como cuando peleé con el fútbol o con la telenovela, sino que además, no sé, escuchándolo a ustedes y diciendo, no, pues no, si no es así, Bueno, sí, claro. Sí, yo creo que eso es importante. O sea, mira, por donde, o sea, mi tesis, mi angustia basal, tiene que ver con, y eso ha sido hace muchos años, en las distintas como espacios en los cuales está, obviamente la mayoría más anónimos, ahora un poquito más públicos, pero en el fondo siempre es como, ¿qué podemos hacer para que la persona que está caminando ahí, allá, acá, sean cada vez como más conscientes
de que sus acciones individuales, en lo que ellos se involucren o no, determina el entorno. Eso es una cosa súper contraintuitiva para los tiempos actuales, porque de alguna manera hay todo un ámbito cultural, esto que uno llama el neoliberalismo, que yo creo que es más que un sistema económico, por supuesto que lo es, el capitalismo ultra desarrollado, pero cuando hablamos de neoliberalismo, hacemos la distinción a propósito de capitalismo, yo creo que justamente se refiere más a un contexto cultural, a una suma de valores, ¿cachai? Que los tenemos súper enquistados. O sea, uno puede ser, yo diría, cuesta incluso que haya al lado de afuera del neoliberalismo. Es decir, esta lógica que yo no tengo capacidad de mover el ambiente más allá de mi rol de consumidor. Ahí elijo, ¿cachai? Ahí donde juego mi individualidad. Entonces, incluso hasta el neoliberalismo te abre un espacio para decir, mira, aporta a este tipo de empresas, si tus valores van por ese lado, entonces en realidad me compraré la camiseta no en esta, sino en esta que es una empresa B. Incluso hay esas pequeñas mejoras, pero la lógica siempre es que en el fondo las decisiones políticas no son relevantes, no mueven la aguja. Lo que mueve la aguja es el consumo, claro, son esta valoración individual. Entonces, yo creo que en eso, mientras más personas, por la razón que sea, se meten en mirar un poco el entorno, si no es mucho más que eso, ¿cachai? Si tampoco, insisto, esto no es, que es como lo que pasa muchas veces con la izquierda, que ofrecen un camino casi como distópico y que supuestamente claro, es como claro, luchar eternamente, es como que lata, es como en la franja de Howe, yo la otra vez la destrozaba, yo conozco a Daniel, lo quiero, voté por él en la primaria y todo, pero entonces me acuerdo, en su franja no me acuerdo si fue la de apertura o de cierre, entonces decía, porque después del 18 de octubre, no sé qué, tenemos que hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos querido, eran puras palabras negativas, claro. Entonces vamos a seguir luchando, entonces yo decía, el 18 de octubre, para quienes en general estamos en posiciones impugnadoras, alternativas, de izquierda, como quieras llamarlo, es una buena fecha, es como, wow, bacán, claro, se corrió el cerco, hay nueva constitución, o sea, son tiempos fantásticos respecto a lo que teníamos antes. Y en ese momento que uno debiera celebrar los goles, mostrar la camiseta, decir, la estamos haciendo, tu invitación de futuro es seguir luchando, seguir la weá. Es como una lata, weón. Sí. ¿Cierto? No, bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso, para darle un detalle, como para ponerlo en conversación ese tema, que pienso que es súper interesante en el espíritu de que de lo celebratorio y de lo que significan estas dos izquierdas que están viviendo. Lo que se vivía en el estallido social era todo lo contrario al discurso tradicional de la izquierda de los 60, de la marcha permanente, del sufrimiento, del compromiso. Se vivía más una lógica incluso carnavalesca, que los otaku con las camisas disfrazados, todo lo que es celebrar y vivir esa celebración constante, porque claro, esa cultura neoliberal se engulle desde adentro, porque esos mismos valores como culturales a los que una cierta izquierda tradicional se enfrenta, es decir, no, que esto es todavía, y que se enfrentaba en los 60 con el rock, me refiero, ¿no? Todos esos mismos valores se mezclan y hacen como una pequeña, como un encuentro, y dicen, ahora podemos celebrar y ser felices y ser de izquierda, ¿no? No tenemos por qué lamentar el dolor y vivir en ese martirio constante. Hace hartos años atrás, lo he comentado en algún espacio, pero fue muy genial y me quedó resonando para siempre, y eso que yo era militante en ese tiempo. Hace como 20 años atrás, el The Clinic, no sé qué periodista, hizo una reseña de las franjas electorales, de la elección, no sé, cualquiera, municipal, no sé, hace 20, 25 años, hace mucho tiempo. Y entonces decía, cuando describía cada una de las, obviamente con ironía, con sorna, cada una de las franjas políticas, decía, cuando llegaba la del PC, el Partido Comunista tiene un problema. Cada vez que sale a filmar sus franjas, como que se nubla. Claro. Bueno, lo encontré genial. La franja con olor a humedad. Como... siempre es como oscuro. Entonces, yo esto lo comentaba, yo militaba en el PC, y entonces de repente me invitaban a participar en algunas reuniones creativas, para armar incluso, alguna vez participé en algunas reuniones creativas, para armar así como las campañas a nivel nacional. Y entonces yo comentaba esto, suponiendo que iba a ser un buen input ahí entre compañeros, a puerta cerrada, no lo decían ni un micrófono, para que nos iluminara. Y no, pues no era entendido. La mayoría era como, ¿por qué no? Se estaba despejado. No es eso. Claro.
Sí, de hecho la franja de Jadwe eran así, era harto ladrillo, harta madera, harta familia tomando tecito, harta gente abrigada, como el mismo imaginario de la izquierda de los 80, de los 90, de los 2000. De hecho estaba pensando que sería un poco como que la campaña de la tía Pikachu fuese como el osito Ambrosoli. No sé si se acuerdan de ese comercial de Osito Ambrosoli. Totalmente. Que la tía Pikachu hubiese hecho una franja de ella volviendo a la casa. Claro, ustedes me vieron saltando, pero yo cuando llego a mi casa y todo fuese triste, llorando. No es lo que uno busca. Uno quiere que se represente de verdad que las cosas cambiaron para bien. Exactamente. Sí, efectivamente yo creo que ahí hay un rollo todavía en la política. Ahora, creo que el campo se ha abierto bastante, igual con varias paradojas, ¿eh? O sea, hoy día en la mañana lo conversaba con una amiga, porque claro, hay una paradoja en este tiempo que yo creo que tiene que ver con, con la romantización excesiva del estallido. Yo creo que el estallido es una tremenda oportunidad. Soy de los que suscribe la tesis, y no somos muchos, que de verdad vivimos un tiempo refundacional a partir del estallido. Ahora, suponer que entonces se abren de par en par todos los espacios de participación, no. Mira, por ejemplo, hay una paradoja que es brutal y que no la he resuelto. O sea, analíticamente todavía todavía no entiendo cómo subsiste la paradoja. La paradoja es, elección del 15 y 6 de mayo, la mega elección. Ya, de las 4 elecciones, en realidad, una era la relevante, la de los convencionales, la nueva, la distinta. Para esa elección hubo una ley especial extraña que salió medio última hora, como que lo exigían los tiempos, etcétera. Hubo una suerte de presión, se alinearon los astros y se hace una ley para permitir que los independientes puedan agruparse y elegirse. Claro. Y además paralelamente, que esto sea paritario, con escaños reservados, etcétera. Entonces se hace eso y resulta la magia. ¿Cuál es la magia? Chilenos de verdad, de a pie, desconocidos para la gran masa, logran juntarse con otros independientes y a muchas de esas listas les resulta, por supuesto, el fenómeno más visible de la lista del pueblo, pero no solo la lista del pueblo, otras listas regionales que también se hicieron, de movimientos sociales algunas, los independientes no neutrales, en fin. Cuento corto, hay una cantidad importante, casi 45, 50 que se eligen en esta lista independiente, más muchos independientes que los partidos tuvieron que ceder, como nunca antes, en posiciones favorables, y hubo otra cierta cantidad. Eso, más los escaños reservados, la cosa es que hay como, ya no me acuerdo, pero son como 100 los independientes en total. Y todos reconocemos, ex post la elección, incluso los que quedan, salvo quizás la derecha más recalcitrante, pero todos, moros y cristianos, dicen, oye, qué buena fue esta elección, qué bueno fue esto, mira qué interesante esta gente que tenemos acá, que en otras condiciones no habría estado en un espacio. ¿Cuál es la paradoja? Se replica ahora en noviembre una elección que es exactamente igual, se eligen 155, solo que ahora no son convencionales, son diputados en los mismos distritos, etcétera, etcétera, y no va a ser paritario, no hubo listas de independientes, no hay escaños reservados. Entonces, la paradoja es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente hay un mundo que se está desmoronando, que es el mundo de las élites, de los partidos políticos, del establishment, en definitiva, que todavía logra resistir porque no hubo presión suficiente para que eso se modificara. Hubo algunos intentos, hubo exigencias. Claro. Hubo incluso algunos partidos, de hecho al comienzo el Frente Amplio, el Partido Comunista, presentaron un proyecto de ley medio tímido, pero después en el fondo, en la medida que no hubo tanta agua en la piscina, tampoco se cortaron las venas, porque también los afectaba negativamente. Seguramente habrían estado dispuestos esos sectores a votarlo, no me cabe ninguna duda de esa honestidad. Pero como no había mucha agua en la piscina y como la discusión empezó a presidencializarse, lo presidencial, que tiene mucho que ver con el mundo antiguo, con el mundo que yo creo que va quedando un poco en el pasado, esa lógica de que el poder está en la moneda, lo tiene él o la presidenta, bueno, algo pasa que todavía estos dos mundos subsisten. Y entonces finalmente termino esta reseña diciendo, finalmente, ojo, complejo, atención, alerta, se desmorona el gran ejemplo de esto nuevo, la lista del pueblo, se desmorona, pero así, o sea, auge, vida, muerte, no sé cómo se llama, y pasión de la lista del pueblo. The rise to decline and fall of the... Totalmente, muerto, o sea, suicidado en defensa propia, y subsiste este otro poder. Ahora, subsiste, a mi juicio, cada vez más horadado. Por lo tanto, sigue doblando la apuesta. ¿Cuál va a ser la legitimidad del próximo Parlamento 6 meses después de ser electo?
Probablemente. Yo creo que muy bajo, ¿cachai? Entonces, eso es interesante, es terrible, que en el fondo hay iniciativas incluso a nivel institucional, insisto, como la elección del 15 y 6 de mayo, que funcionan y sin embargo el sistema todavía no está corregido para poder adaptar y tomar esa buena experiencia e implementarlas permanentemente, sino que por el contrario, se resiente, todavía se defiende. Claro, igual ahí es súper interesante la experiencia que, bueno, es que igual que ese pequeño cuño de poder que guardan, ¿no? Como que cuando se haga la constitución nueva, bueno, que va a estar en entredicho enseguida, ¿no? Como que, de hecho enseguida se va a poner en entredicho y se va a valorar. Igual, claro, como que se mostró como el riesgo de cierta forma, o entre comillas, los políticos tradicionales quieren imponer este discurso del riesgo de tener otra lista del pueblo, porque están mostrando como esa idea, pero que algo que con Marcelo hemos conversado mucho, y de hecho que Marcelo planteaba al principio, cuando empezamos a conversar de estas cosas más políticas, que es la idea de que al final la lista del pueblo son personas individuales que representan a comunidades específicas y que tienen identidades que la gente vota por su vecino, por su líder sindical, por su líder de junta de vecinos, la señora que ha trabajado por la comunidad todo el tiempo, y dice, ¿saben qué? Voy a apoyar a esta persona, pero no necesariamente apoyo a un movimiento completo. Entonces, al final, claro, se agrupan todo esto y tienen una expectativa diferente de lo que va a ser el resultado final, es decir, esa asociatividad es súper como coyuntural, y eso genera que a la larga, en un proceso posterior yo creo que es mucho más valioso, y esto aquí me la juego, yo creo que es mucho más valiosa el desarme de la lista del pueblo, en el sentido de la valoración de estas identidades locales que no se tienen que interpretar por un colectivo y que se puedan organizar con diferentes tipos de identidades de otros movimientos que tengan sensibilidades parecidas y que no haga que sean unívocas. Como que se rompa mientras se mantenga un concepto atrás como la lista del pueblo, siempre igual se tiende a una visión unívoca de una votación, y si uno vota diferente es díscolo, ¿no? O díscola. Entonces en ese aspecto si se desarma esa lista del pueblo, pero estos personajes siguen siendo relevantes y son valorables al nivel electoral después, posteriormente, y a participar en otros cargos, van a tener un rol súper preponderante en la construcción de nuevas ideas que yo creo que van más con los tiempos, que van cambiando la lógica de la asociatividad. Así es. Sí, bueno, es que yo creo que por eso te digo que en el fondo, a ver, lo que está impugnado, dejamos una vuelta un pelín más larga, yo creo que lo que está impugnado, el 18 de octubre trae una gran conclusión, desde mi perspectiva. No solo desde mi perspectiva, pero suscribo a esa perspectiva. Tenemos una sociedad con demandas, pero es una demanda sin mediación. La mediación en general es la política. Esa es la política, la mediación. Claro. ¿Cachai? Entonces los partidos son sujetos que agrupan ciertos intereses, ciertas miradas de mundo, y por lo tanto, a partir de eso tienen un cierto programa, algunas demandas que representan un grueso de la población, y ellos son los que median, y por lo tanto negocian, y bueno, en fin. Y entonces me parece un 18 de octubre sin un puto liderazgo, sin una puta organización, muy distinto, por ejemplo, a quizás el antecedente más cercano en términos de masividad, que eran las movilizaciones del 2011, donde efectivamente los partidos políticos ya venían en baja, pero había organización, federación estudiantil, etc., había liderazgo, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, etc., había mucho mayor mediación, estábamos disponibles. El estallido lo que hace es revienta eso. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Yo hueveo un poco con esto. Digo, entonces la gente izquierda decimos, ¡ah! La raja, caen las élites, caen los partidos políticos, caen la cuestión. Los movimientos sociales, muchos dicen, ¡ah! La raja. El problema es que los que algunos no sacan la cuenta es que de verdad fue tan radical a mi juicio el estallido social que de verdad no queremos ningún tipo de mediación. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a poner en nombres propios. Pasa que después Luis Mesina, gran dirigente del No Más FP, y por lo tanto ahora sí, compañero, va de candidato convencional y tampoco sale electo. Claro. Y sale en el distrito 10 Manuel Waldorski de la lista del pueblo, que no lo conocía nadie. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, la impugnación a la representación no es solo a las élites, a los verdaderos poderosos, sino también a cualquier tipo de representación. Y eso es algo súper complejo, que más que ponerse a llorar o no sé qué, hay que mirarlo. Hay que mirarlo para ver cómo uno construye. Y por eso
y ahora sí llego a la lista del pueblo, cuando uno está en un cierto tipo de organización, aunque sea nuevo, aunque sea uno venga con el discurso impugnador, pero reproduces, aunque sean pequeñitos, unas lógicas similares donde tenéis un politburó, como queráis llamarle, que toma decisiones por otros, cagaste, vas a morir más tarde que temprano, y en el caso de la lista del pueblo murió a los 3 meses, ¿cachai? Y eso yo creo que es súper interesante de cómo se le va a exigir a las articulaciones, porque sí son importantes las articulaciones que se vayan construyendo en el futuro, tienen que responder a una nueva lógica en buena hora, que lleve al tacho de la basura todos los liderazgos que creen que solamente porque de repente ejercen un cierto rol de liderazgo, pueden tomar decisiones solas, pueden definir qué es lo que es bueno, lo que es malo, quiénes tienen que tener acceso, quiénes no. Eso es lo que yo creo que murió. Y mientras esas organizaciones, por muy de base que sean, no entiendan eso, van a ir cayendo todos. No solamente el guatón del gas como empresario, no solo Piñera como presidente de la República, sino también el presidente de un sindicato chiquitito o incluso hasta la presidenta de la Junta de Vecinos. Claro, es que al final, bueno, y es lo hermoso también del momento que se está viviendo, porque es caos puro, o sea, es de verdad el fin de lo únicamente posible que nos vendieron durante tantos años, de que no, que las cosas aquí son así, y cuando uno decía, pero si pueden ser de otra forma, Venezuela. Pero, entonces no puede ser, de verdad no puede ser de ninguna otra forma, no, así tienen que ser, ya. Se demostró que no, y ahora hay que hacer algo nuevo, y como siempre nos dijeron que no se podía hacer de otra forma, hay que inventar esa otra forma. Y yo creo que pasa un poquito, por ejemplo, no sé, con los planes, cuando uno tiene plan de BTR, por decir algo, uno es cliente de BTR hace 20 años, y uno va viendo los comerciales de BTR que sale un nuevo plan y que ahora paga esto, y yo decía, pero si yo pago la mitad de eso, pero tengo otros canales, pero a ti no te toman en cuenta porque tú ya soy cliente. Yo creo que pasa eso un poco, por ejemplo, con la institucionalidad hoy en día. Que la nueva constitución va a venir a cambiar esa institucionalidad, pero por mientras van a tratar de que lo que está se mantenga más o menos igual. O sea, son dos caminos paralelos que por lo mismo suenan tan disímiles, pero es porque hasta que la constitución nueva no esté lista y sea aplicada y se trate de unir con la realidad política, va a seguir en un camino paralelo. Entonces yo creo que este año y el próximo vamos a seguir viviendo experiencias así, donde vamos a hacer, tiene un plan nuevo, pero sigue existiendo este plan viejo, hasta con otros canales que ya no existen y siguen existiendo. Sí, claro. Sí, es verdad. Yo creo que eso es, bueno, esto es lo que hablamos mucho nosotros en La Cosa Nostra, esta idea de que conviven tiempos constituyentes, bien evidentes, nueva constitución, en fin, ¿verdad? Pero en el fondo lo que hay es un proceso destituyente muy fuerte, y donde yo insisto, quizás el ejemplo, porque es clave, más visible, puede ser que cuando uno dice, Piñera está desmoronado, ya no gobierna desde el 18 de octubre, nunca más gobernó, ahora de hecho lo tienen prácticamente desaparecido, el huevón, así medicado, aparece a cuenta gotas, puras tonteras nomás. Bueno, pero en marzo, a partir del 12 de marzo del próximo año, ya no va a estar Piñera. De hecho, ya no va a estar Piñera, va a echarle la culpa, porque la pregunta es cuánto poder va a haber en la moneda, más allá de Piñera. Y ahí es donde uno mira y dice, bueno, si este proceso, por supuesto que estalla el 18 de octubre, pero venía de antes. Yo siempre pongo el ejemplo de Bachelet. O sea, el segundo gobierno de Bachelet gobernó desde el punto de vista, no de las facultades administrativas, sino del liderazgo, de la capacidad de dirigir, hasta que a los 11 meses de gobierno, un 5 o 6 de febrero creo que fue, el hijo tonto se supo que estaba haciendo negocios truchos con Luxich, Cabal y compañía, y ahí murió Bachelet. Durante los 3 años siguientes fue un zombie político. Entonces, no es solamente este gobierno, no terminó. Ya llevamos 2 gobiernos que desde una cierta perspectiva, estoy un poco forzando el ejemplo, no terminaron su mandato y sin embargo lo terminaron formalmente igual. Eso es lo que yo creo que está impugnado. O sea, la pregunta hoy en día es, ¿tiene sentido hoy en día con estos aparatitos con los cuales podemos tomar decisiones permanentes todo el tiempo, entregar nuestra opinión, funar a este otro, en fin, no sé qué? ¿Tiene sentido, tiene lógica que uno le entrega todos los poderes a una persona, porque es así, sistema presidencialista, personal, etcétera, a una persona con una decisión que dura durante 4 años? ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué decisiones uno toma cada 4 años? ¿Cachai? Es complejo.
¿cachai? Claro, Entonces, en claro. el fondo hay un tema hasta tecnológico Ajá. que lo impugna, ¿cachai? Y por eso lo probable es que o reentendemos la forma de ejercer ese poder, o yo creo que vamos a seguir teniendo crisis sucesivas que van a tener distintos nombres propios. Hoy en día es Piñera, pero el día de mañana podría ser no necesariamente alguien de derecha. Podría ser Boric, el próximo presidente de la República. Yo creo que lo va a hacer. Podría ser él también. Uh-huh. Entonces, bueno, eso. Claro, los tiempos los debiese, se supone, liderar el proceso constituyente y quienes se adapten más o menos a ese proceso. Totalmente, claro. Sí. Porque vamos a tener una Cámara de Diputados que probablemente va a ir evolucionando. Lo que pasó con Piñera puede que empiece a pasar, tal como decías tú, con este nuevo Senado, esta nueva Cámara de Diputados, que va a querer tomar decisiones y la gente le va a decir, no nos importan sus decisiones, si estamos esperando las decisiones de Sí. de esta otra Cámara, de Sí. esta otra gente que toma decisiones. Sí. Sí. Uh-huh. Y quería decir algo sobre la lista del pueblo, que bueno, justo hoy día cuando estamos grabando esto, se presentó el Constituyentes del Pueblo. Sí. Constituyentes del Pueblo, que siento que me hace mucho más sentido porque creo que era un poco lo que se discutía, ¿cierto? Que ¿por qué esta gente que no fue elegida por nadie toma decisiones ante un grupo de votantes que no votó por ellos, sino que votó por sus propios representantes? Claro. Y claro, estos representantes al parecer se dieron cuenta de lo mismo y empezaron a salirse, y cuando ya estaban todos fuera, dijeron, bueno, ahora vamos a nuestro propio grupo. Sí. Pero ¿sabéis que yo creo que fue siempre así? Yo creo que en eso hay, porque en general uno se informa en una prensa que no lo digo en sentido conspirativo, pero que en el fondo intenta siempre como poner todo en claves bien binarias, bien sencillas. Claro. Los adentro, los afuera son claves, pero bueno, pero usted está adentro, está afuera. Si tú analizas en realidad, o sea, la pelea de este grupo de poder que se dividió, unos expulsaron a otros, que estuvieron con un candidato, después con otro, y que después finalmente terminaron muriendo, la orgánica de la lista del pueblo, no había ningún constituyente. Y ellos lo que hicieron, que yo creo que es un trabajo muy bonito que hicieron, pero que se pasaron de rosca, no 3 pueblos, 30 pueblos. Uh-huh. No fueron 3 pueblos, fueron 30 pueblos. Claro, porque se pasaron 30 pueblos, pensaron que en el fondo, por haber hecho o sea, a ver, la ingeniería política del ejercicio que se hizo fue muy buena. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron ya, se estaban estructurando en todas partes de Chile independientes, en la medida que salió esta ley bien a última hora, no sé qué. Entonces hubo un grupo de gente, seguramente con una cierta trayectoria, con un cierto conocimiento, que entonces empezó a llamar al de Arica y al de Talca y al de Punta Arenas, entonces les dijo, ya, pero ¿por qué no nos agrupamos bajo el mismo logo? Entonces, para tener más visibilidad. Y entonces lo hicieron. Incluso hubo un par de listas del pueblo, de estas locales, que decidieron no hacer una cosa que sí fue inteligente del resto, que fue ceder sus 3 segundos para poder decir ¡Viva Chiloé! Claro. Se lo cedieron para que juntaran 1,5 minutos que todos los días tenían para hacer una franja que más que buena pegó en el punch, porque el primer día de la franja o el segundo día de la franja dijeron se murió Piñera. Uh-huh. Y ese se murió Piñera, que era un gag de 13 segundos, 13 literales. ¿Qué es lo que provocó? La clásica habitual estupidez de los políticos, en este caso los de derecha, de salir al día siguiente indignados, santiguándose y pidiendo las penas del infierno. Por lo tanto, tuvieron 3 días de prensa y entonces, en el inicio de la campaña, todos los ojos de la ciudadanía dijeron, estos son. Y había otras listas de independientes, de los movimientos sociales, no sé qué. Estos son. Un mismo logo, un mismo nombre, y por lo tanto la gente se volcó, no la gente, 1 millón de personas, pero que es harto, a votar por, en la práctica, puros desconocidos y desconocidas, y elegir 27. Entonces, eso, y ellos, esos 27, un par no estaban muy de acuerdo con nada, y se fueron rápido, pero la mayoría, 22, 23, siguieron trabajando básicamente juntos en lo que tienen que ser. Si uno no espera que armen una bancada, si uno quiere independientes justamente para eso, para que sean independientes, para que construyan, se acerquen a otra gente, distintas motivaciones. Y yo creo que eso, del día 1, hace 2 meses que partió la convención, hasta ahora, lo han hecho bien. O sea, han generado alianzas, han articulado opiniones, en fin, no sé qué. Por lo tanto, nunca han estado mucho en esta otra pelea. Entonces, claro, yo creo que lo que terminan de hacer hoy es un gesto ritual, en el fondo justamente para que dejen de huevearlo, decir, ya, murió la lista del pueblo, seguimos haciendo lo mismo, así que somos constituyentes del pueblo, para poder tener un sentido de identitario y toda la cosa. Claro. Pero en el fondo, la verdad, que no hay desde mi perspectiva, no hay una
una decisión tan relevante en eso, porque en la práctica siempre lo fueron. O sea, como ninguno de ellos era parte ni de la directiva ni nada, el tipo de relación con la lista del pueblo, con los que de verdad pensaron, como ese personaje, ni lo voy a nombrar, que patentó la lista, que fue al registro de marca y la patentó. Que es, perdóname que te diga, es la imbecilidad más grande. Porque además es un gesto tremendamente neoliberal. Claro. ¿Cachai, no? Sí. O sea, tengo toda la energía difusa del pueblo y la llevo al propiedad registro intelectual, weón. Y la privaticé. La cagó. Bueno, si imagínate, ir contra los procesos de, no sé, los derechos de autor en Cuba, por ejemplo, hasta los años 80 estuvieron cuestionados. Entonces, recién en Cuba dejan a Silvio y a Pablo Milanés salir de Cuba a firmar con sellos discográficos grandes para que traigan, pensando en las crisis económicas, en los ciclos económicos internos. Entonces, hay que hacer entrar y difundir la revolución de alguna forma, ¿no? Entonces, firmemos derechos de autor y que ellos vivan con esas otras posibilidades. Pero claro, el cuestionamiento del derecho de autor era súper claro. Es decir, de hecho, yo he hecho archivo en Cuba y a veces es difícil saber quién organiza qué. Entonces, porque los documentos no son tan... Son como más colectivos, como que se menciona que una persona hace esto, lo otro, entonces firman y dicen así como... Mira tú, me gustó. Lo bonito ahí es el cierre, porque es una cosa muy institucional de los cubanos que cada año tiene un año simbólico, ¿no? Entonces, año 68, el año del Vietnam victorioso. Entonces cierran cada carta y dicen año del Vietnam victorioso. Entonces no cierran año. No lo sabía, fíjate. Entonces, así como... Eso es como, igual eso es bien, si tú pensáis, en realidad la lógica de eso es bien religiosa. Totalmente, ajá. Es que era muy religioso. Es como una iglesia. ¿Sabéis que te voy a contar una idiotez? Dale. Capaz que esté divariando, pero no importa, después lo editan, no importa. Lo que pasa es que hace años atrás, un montón de años, 15 años atrás, cuando se hizo, no me acuerdo para cuál elección, fue cuando fue Hirsch de presidente, yo en ese tiempo militaba en el Partido Comunista, y se hizo esta cosa del Juntos Podemos Más. Y entonces, que era básicamente más un par de lotes más chicos, pero era el Partido Comunista con el Partido Humanista. Entonces, obviamente hubo de las direcciones, sobre todo el Partido Comunista, empezar a hacer cosas juntos con el otro partido. Y yo participaba de una ordinariedad que se llamaba la Comisión Nacional de Profesionales, que éramos 3 personas, el equipito. Sí. No, pero esa parte no es para que se rían, si está bien que seamos 3, si era para organizar nomás. No, era más. Era uno del norte, uno del sur y uno de Santiago. Listo. Nacional y en Calama, el otro. Bueno, debo decir que las otras 2 personas alcanzaron una altura mayor que la mía en términos de cargo público, porque estaba la Claudia Pascual, que fue ministra de la Mujer, y el Barraza, mi compadre, Barraza, ministro de Desarrollo Social. Uy, se me olvidó, es mi gran amigo. Ya. El Marco Barraza, ya. Ya. El que ahora de hecho es convencional constituyente. Con Marco más nos conocíamos del tiempo de la universidad y todo. Entonces, con Marco nos reunimos a generar un encuentro nacional de profesionales de izquierda, creo que se llama así. Y entonces nos juntamos con 2 personas del Partido Humanista. Uno que era el Tomás Vice, que también ha sido un dirigente importante, y otra chiquilla más que no me acuerdo el nombre. Entonces nos juntamos, me acuerdo, un día domingo, para fijar cómo íbamos a hacer esta weá que era 2 semanas después. Este encuentro nacional de profesionales que lo íbamos a hacer en Lusach. Entonces, de partida fue bien loco, porque ellos nos invitaron y dijeron, ya, ¿sabéis que juntémonos? Entonces nos invitaron al Tabeli. Entonces llegamos con Marco Barraza. Marco Barraza, así, como nunca había tenido una reunión en el Tabeli. Es como, la reunión siempre es o en la sede del partido, y si no en la sede del partido es como en el sindicato metalúrgico de no sé qué. Siempre esas sedes que son como... siempre está nublado, Ahí sí que está nublado. Claro. Siempre esos sindicatos que son sedes que están hace 80 años y todo, ya existen. Claro. Entonces, en el Tabeli, un domingo. Entonces ya nos juntamos Bueno, y fue una reunión, no les voy a hacer la hueá larga, pero fue una reunión, nunca nos podíamos entender, porque llegábamos nosotros, entonces decía el Marco, decíamos nosotros, mira, nosotros pensamos que la presidencia, porque eso es muy comunista, que la presidencia siempre es la mesa que dirige. Y entonces siempre, en cualquier evento donde participa el PC, la mesa tiene, no sé, 4, 8, los que sean necesarios integrantes, y que ojalá en el fondo está bien representada. Entonces tiene que haber en esos tiempos siempre una mujer, ojalá alguien de la diversidad,
algún mapuche o pueblo originario. Entonces nosotros proponíamos la presidencia. Mira, deberían ser 2 personas del Partido Humanista, pero más alguien de la izquierda cristiana, alguien de no sé qué, pensamos, todo estructurado. Y entonces ellos decían, sí, ni les importaba, no cachaban lo que les hablaban. Decían, mira, nosotros pensamos que este encuentro debe ser como una fiesta. Entonces, bueno, entonces era un diálogo de sordos. Claro. Termina la reunión, nos vamos con Barraza, que debo decir a favor de Marco, que tanto él como yo no somos comunistas, yo menos, pero no somos comunistas tan convencionales, yo para nada. Entonces nos fuimos conversando y el Marco hace la reflexión y decía, mira, esta weá es como que nosotros somos como una iglesia y estos buenos son como una secta. Y de verdad que poniéndolo en términos religiosos, los humanistas son como una secta, una weá rara, y el Partido Comunista es como una iglesia, ¿cachai? Claro. Siempre donde todo tiene que estar bien, la catequesis, lo que se tiene que decir, el rito, todo ordenado. Así que nada, los humanistas una secta y nosotros una iglesia. Bueno, ahí están las bases, ¿no? En todo lo que... En Silo y el humanismo que tiene todo ese espíritu de secta, pues, ¿no? Sí, la libertad sexual, güey. Bailemos, conversemos. Y si además hacemos política, ya, pero claro, y si algo sale, ya lo vi. Sí. Bueno, de hecho, en Arica, yo vengo de Arica y el Partido Humanista en Arica era puro familiares, ¿no? Era pura gente. Los Onel. Con el mismo. Los Onel, exactamente. Los tengo acá, el Toño Onel, si no me escucha. Sí, justamente de Arica. Lo que pasa es que después se fue el Toño a Calama, entonces armó ahí una base, dejó hijo, pero después se volvió a Arica. Sí, un gran compañero. Yo con él podía en Calama reírnos de estas weas que estoy hablando ahora y él era de los pocos que me entendía, porque el resto de los humanistas no me entendía estos chistes tampoco. Es que es lo bonito del norte. Lo bonito del norte es que vivimos tan alejados del centro que, y como todas las decisiones al final a nivel nacional se toman en el centro y a veces en el sur, Conce y Valdivia y Santiago y Valparaíso, que en el norte uno solo se ríe nomás de lo que pasa, uno solo se burla de lo mal que funciona todo, ¿no? Es verdad, totalmente. Oye, Darío, y en base a eso mismo, ¿qué panorama crees tú que se viene para esta alianza que en su momento se vio, en un momento tuvo su mejor momento, después tuvo en su peor momento, ahora están las aguas más calmas porque estamos en un proceso intermedio, pero ¿qué crees tú que va a pasar con la Pro Dignidad y esta alianza entre el Partido Comunista, Frente Amplio? O sea, a ver, a mí nunca me cupo ninguna duda. Cuando hace algunas semanas atrás algunos ponían en duda si el PC o los entornos se iban a cuadrar con la candidatura de Boric, de hecho se hablaba que iban a ir en 2 listas. Yo decía, lo conversamos incluso en el podcast, yo decía, no veo, porque conozco la dinámica del PC, yo salí hace unos 5 años del PC, pero además fui de los que no salí enojado, salí porque me vine a Calama, Santiago, en realidad, y apoyé a Mayol en su candidatura, entonces como que ya se hacía medio incompatible, pero no tengo una especial... encuentro con un partido, los quiero mucho, pero es medio lento de repente en las definiciones políticas, y siento que eso me gustaría avanzar un poco más. Y finalmente encontré un lugar personal mucho más interesante y agradable en estar como en distintas articulaciones, tratando de aportar en distintos espacios más que en la militancia que siempre te restringe aunque tú no queráis. Entonces, dicho eso, yo creo que va a ser, yo creo que efectivamente va a lograr desde un punto de vista electoral un gran resultado, o sea, yo creo que va a maximizar sus resultados y creo que va a ser gobierno. Yo no tengo ninguna duda, pero cuando digo ninguna duda, que Gabriel Boric va a ganar la elección. Y no lo estoy diciendo por un deseo, porque de hecho no voté por él en las primarias, apoyé este intento que duró 10 días de mi compadre Cristian Cuevas para que fuera candidato presidencial, o sea, habría estado en otra. Por lo tanto, no lo digo en sentido así como de que saque los pompones. Ahora, admiro mucho, yo creo creo que ha sido me ha sorprendido la capacidad de Gabriel de hacer ciertos giros y de entender al menos una parte de la ecuación que hay que resolver en estos tiempos, de poder hablar. O sea, la subida arriba del árbol como imagen, pensándola, me parece extraordinaria, ¿cachai? Y creo que además son de esas acciones que en el fondo funcionan bien en términos de publicitario, pero que además tienen cierta profundidad porque tienen amplitud. Necesitamos tiempo en significados, pero que no restrinjan, sino que abran, ¿ya? Claro. La idea de subirse a un árbol, la historia que cuenta, me parece interesante. Lo de Sichel intenta hacerlo, pero me parece maqueteado falso. Y creo que se va a caer a la larga en eso.
Sí, paréntesis, en Sichel me acordaba de ver la franja que como que estaba copiando los gestos, como que alguien se lo estaba dictando atrás y como yo vengo aquí a hacer totalmente, esto, como que era. Bueno, sí, es plástico, solo que es un intérprete fabuloso, es un muy buen intérprete, y en eso no hay que ningunearlo en su capacidad de intérprete, pero es plástico, o sea, 100% plástico. En Gabriel es una cosa distinta, mucho más real, porque además él es mucho más real, para su desgracia, digamos. O sea, efectivamente sus propios demonios lo condenan a ser extremadamente real. Entonces creo que va a ganar. El punto es que, 2 puntos. Uno, que en términos de, a mi juicio, de las miradas de alternativas más de izquierda, creo, y esto se lo copio, se lo escuché hace poco tiempo atrás, en una conversación que tuvimos en Valparaíso, con Rodrigo Ruiz, con Jorge Charp, y creo que había una buena lectura que hacía Ruiz respecto a calificar gruesamente como 3 izquierdas, ¿ya? Así como en este minuto, agrupamiento. Una, que es la del Partido Comunista, que en el fondo va a estar ahí, va a estar en esos entornos, pero que en realidad le cuesta pegarse el salto. De hecho, haber perdido la primaria creo que les demostró que no cacharon el momento y todo lo que habían acumulado no lograron multiplicarlo. Fue siempre multiplicación por 1. Se mantuvieron y maximizaron lo que podían maximizar, que es harto, pero que no está ni cerca de poder ser alternativa. Por otra parte, la de alguna manera del Frente Amplio, que en ese sentido tiene una cosa positiva para el Frente Amplio, es que efectivamente ya no tiene tantas almas angustiadas adentro. Hay una que es la mandante, que curiosamente, pese a que Gabriel es de Convergencia Social, en realidad la mandante es Revolución Democrática. Vamos a poner en términos del directorio de la empresa. RD tiene el 51% de las acciones. Y por lo tanto pone al presidente del directorio y ellos decidieron que fuera Gabriel. ¿Ya? Que va más una jugada buena. Por lo tanto, ahí hay un horizonte, yo creo, interesante, progresista y todo, pero desde mi perspectiva, igual es un horizonte más liberal. Eso puede ser para alguien bueno, para alguien malo. Yo preferiría algo un poquito más radical, pero es lo que es. Y por otra parte, otros restos desmembrados que serán los que querían que le funcionara la cosa a la lista del pueblo y no resultó, los que están, por ejemplo, con los territorios en red de chat y muchas otras configuraciones muy atomizadas que uno podría decir que son más cercanas al espíritu del estallido social, pero que han demostrado gran ineficacia ya en esta senda final. Por las razones que sea, eso sería como para otro podcast, porque creo que uno podría profundizar. Entonces, en esa triada, sí creo que lo que se le viene a la prueba de dignidad, que es tu pregunta, yo creo que es positivo, en el sentido de que van a ser, yo creo, eficaces, y no me cabe ninguna duda que Gabriel nos va a seguir sorprendiendo para bien en su performance en esta campaña presidencial, pero no me cabe ninguna duda, tengo una confianza ilimitada que lo va a hacer muy bien, que va a dar el punto, que va a pasar pocos malos ratos y que va a poder construir y va a ganar. Y lo segundo, que es lo dramático, es que creo que ese va a ser un gran problema. O sea, el próximo presidente de la República va a estar en una monstruosidad, ¿cachai? Monstruosidad, porque va a estar a cargo de una república y con una serie de instituciones que están en la oficina al lado, a 3 cuadras, en el Palacio Pereira, en el ex Congreso y en la Universidad de Chile, cambiándose radicalmente, y además de estar en ese interregno monstruoso, como diría Gramsci, además va a estar en una crisis económica de la gran puta, que se viene, la crisis política de este interregno, y una crisis además de las confianzas ciudadanas, que hace que probablemente quien sea presidente va a tener no las lunas de miel de 6 meses, 1 año, va a tener una luna de miel de 15 días. Yo creo que el 5 de abril ya va a tener movilizaciones en la calle, no sé qué. Así que bueno, veremos. Claro. No, y todo eso además, sin la derecha en ninguno de los espacios trabándote la pelota, entonces no tenía a quién culpar. Echarle la culpa. Exactamente. Es responsabilidad completamente propia. Mirko Macari decía en el último podcast, decía, una de las cosas que tiene que hacer Boris si llega a la presidencia es mantener vivo a Piñera. Así con los juicios, no sé qué. Nada de olvidarse de Piñera, no, bueno, trata de mantenerlo. Como la recomendación, así como el asesor siniestro, mantenga vivo a este weón para que al menos durante un tiempo tengamos a otro weón para echarle la culpa, pero va a estar difícil. Mira, qué interesante, qué buena conversación. Yo pensaba harto rato en esas cosas de los cambios de poder. Lo hablamos con Carol Cariola, lo hablamos también con Giorgio Jackson y le decía, y me acuerdo, le decíamos con Marcelo, por favor,
háganlo. Ahora es responsabilidad suya porque van a estar ustedes adelante y ya van a tener que, sí, por favor, ordenen, háganlo bien, por favor, porque no tenemos cómo más defenderlo, pues ya de verdad ya no hay... Sí, pero claro, a la vez son distintos poderes que están en pugna igual. Sí. La convención, los diputados, senadores, el gobierno nuevo van a estar en pugna igual. Sí. Y yo quería contar una sola cosa cortita, que igual yo creo que se calmaron un poco el agua cuando esta tercera izquierda que llamabas tú, más atomizada en distintos espacios, no logró llevar adelante un candidato. Sí, o sea, sí. Aparece Cristian Cuevas, se cae, aparece Ancalao. Que hoy día dijo que un par de años antes. Que dijo que había hablado con una banda de los fantasmas. No hablemos de la banda de los fantasmas, no hablemos de no vale la pena. Y se cae también la posibilidad de Char de liderar también en su momento, como apareció como figura. Entonces, es como ya, oye, oportunidades hubo, no se logró, bueno, juntémonos de nuevo y tratemos de unirnos, porque sí, ojalá que se saque algo en limpio, no le demos la victoria a la DC, ni a la otra DC, ni a la otra DC. ¿Cómo va a ser posible? Sí, no, yo creo que en ese sentido va a ser así, digamos, y esto, por eso creo que efectivamente se le despejó mucho el camino a Boric. Igual, aunque hubiera habido una candidatura por fuera, creo que el camino igual lo tenía despejado, el voto útil iba a ser muy, muy duro. Yo miro en ese sentido como si fuera un antecedente. Yo creo que lo que pasó con Lagos y Lavín el 99, que se comió cualquier otra candidatura, la gran Gladys Marín, que todo el mundo no sé qué, sacó 3%, 3,19%. Fuimos como 3 gatos los que votamos por la Gladys, porque en realidad el resto de la gente votó el tiro en primera vuelta por Lagos, ¿cachai? Porque, bueno, pues si igual hay voto útil, ¿cachai? Obviamente esto ahora es un poco distinto, pero yo creo que las fuerzas igual se iban a centrar en torno a Gabriel, en torno a Sichel, y nada, y el resto va a morir en el intento. Claro. Darío, queremos agradecerte. Eso. Sabemos que tienes que volar ahora, no tienes que moverte rápidamente. Así que muchas gracias, un gusto conocerte, un gusto compartir contigo. Un día hagamos un verso entre la cosa nostra y el sentido del humor. Me parece. Algo hay que armar. Claro. Oye, nada, gracias, conversación entretenida, les deseo mucho éxito y que proliferen además estos espacios alternativos de comunicación. Si en el fondo hay que armar hay que seguir construyendo, todavía es incipiente, una ecología de espacios, de diálogo, de reflexión, en distintos sentidos, algunos mueren en el camino, otros sobreviven, pero que en el fondo haya esto, que yo creo que es la manera concreta, orgánica, de disputarle la construcción del sentido común a los grandes consorcios, los medios de comunicación, que finalmente detrás de eso hay grandes empresas o estados. Así que nada, pues la proliferación de los medios alternativos, y que no por alternativos son chicos o chapchas, sino que por el contrario, son audaces y tienen punta y pueden establecer conversaciones inteligentes para nutrir el seso. Así que un placer. Muchas gracias, Darío. Que estén muy bien. Darío. Y la última cosita que quiero decir, dale. El gran pecado de la campaña de Daniel Jadwe fue no ponerle coro a su canción. El gran pecado. Yo creo que es el gran pecado de una campaña de izquierda. Qué canción más mala. Yo hice unas charlas respecto a las franjas, entonces me tocó verla, la tengo diseccionada y toda cuestión. Era una cosa así, pero me sangraban los oídos. Así. Es cosa de ver 2 capítulos Sábado Gigante para saber que un jingle tiene que tener un coro pegajoso. Es lo único que se pide. O por último, ver la campaña de Allende, venceremos. Que te quede la consigna en la cabeza. Una consigna. Estás usando la frase de la campaña y no la enseñanza. No la ponía en la canción, po. Claro. Ya, me deprimí. Chao, chiquillos. Chao. Buena conversación tuvimos junto a Darío Quiroga. Hoy hay que ser más simpático. Qué buen crossover. Qué buen crossover, no hay que ser más simpático. Crossover entre el sentido del humor, la cosa nostra, el rojerío y la verdad también se inventa. Claro. Junto los consorcios. Todos los consorcios. Ellos le está yendo mejor, sí. Es que eso es lo que nos falta saber a nosotros, el seminario. Ya vienen.
No, yo de ahí, verdad que de ahí nos que vamos terminemos. borrar, se me había olvidado que nos vamos a borrar. Viene. Solo que nosotros pensamos a largo plazo. Sí, no, y de hecho Ya. yo tengo una propuesta post capítulo que te voy a hacer, Ándate, que estuve viendo, que siento que hoy día cuaja más aún, como este Esa espíritu. es. Ya me gusta. Así que, Entonces terminemos este capítulo rapidito para que hablemos de la propuesta. así que eso, amigos, gracias, sigan, compártanlo, sigamos pensando, armando espacio y conversando, porque al final la verdad también se inventa. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao, chao.